Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes, estimados alumnos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas Buenas noches, noches, Bien. Buenas noches, profesor. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo noches, están, profe. chicos? Buenas ¿Qué noches, tal? profesor. Buenas noches. Bueno, espero que hayan ustedes revisado los anuncios que les he enviado desde el día lunes. Es muy importante que ustedes estén revisando esos anuncios, ¿no? No sé si tuvieran alguna duda al respecto de los anuncios que he enviado. Hoy les he enviado uno eh, en relación a la invitación que les hace la universidad para que ustedes participen en talleres y en tutorías. No sé si lo han leído. A ver, si no lo han hecho, me gustaría que lo hagan en este instante. Para que ustedes se den cuenta qué es lo que dice. A ver, abran los anuncios. El día de hoy he mandado uno, está con fecha el día de hoy. ¿Qué tal, José? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, entonces el día de hoy se les ha mandado una invitación para que ustedes sepan cómo inscribirse en lo que es tutorías y en lo que es talleres. ¿Ya? Ahí tienen ustedes la manera, cómo se va a inscribir. Les he mandado ahí un archivo adjunto al anuncio, de tal manera que los que deseen todas las semanas reforzar, consultar en grupos pequeños, eso se llama tutoría, sobre un tema, sobre un problema. Profesor, esto no entiendo, pero eso lo hacen con otro profesor, ¿correcto? Que los va a apoyar. Y cuando haya práctica, estemos víspera de una práctica, víspera de un examen, allí se programan tutorías, talleres, perdón. Sebastián Roberto Rivas, dime, ¿qué te puedo ayudar? Profesor, una consulta. Sé que no va con el tema, pero estaba consultando. La clase anterior no me acordé muy bien. La práctica calificada es la próxima semana la sesión 1 la sesión 2. Sesión 2. Correcto. Perfecto, Sí. gracias. Cualquier duda que tengas, puedes mirar el sílabo. De todas maneras, yo voy a mandar un aviso, ¿ya? Como no tenemos delegado todavía, voy a mandar un aviso, pero es la sesión 2, que vendría a ser un día como hoy. Bien, acá tenemos a Henry Esteban. ¿Qué tal, Henry? El gusto de tenerte aquí en mi clase. Me dices tú que recién te incorporas porque has tenido problemas. Bueno, no hay ninguna dificultad, Henry. Lo que tienes que hacer es, primero, familiarizarte con todo lo que es en la plataforma Canvas. Para eso tienes en la plataforma Canvas un botón llamado ayuda. Lo tienes al final, lo tienen todos realmente, lo voy a mostrar para que se den cuenta. ¿Ya? A ver, para que ustedes lo puedan visualizar, porque de repente, ¿no? A ver, acá tienen ustedes un botón ayuda, ¿correcto? En ese botón ayuda hay un montón de información, hay videos, hay archivos en PDF que te dicen qué hacer, qué no hacer, tanto para el estudiante como para el docente. Dice acá, por ejemplo, miren, eh, ayuda de Canvas para estudiantes, manuales, hay videos tutoriales, ¿ya? Y puedes tú consultar todo lo que deseas, todo lo que deseas, ¿ya?
real, formar comunidades de aprendizaje, entre otros procesos más. Para conocer más sobre el entorno de Canvas, ingresa a canvas.utp.edu.pe. Luego, ingresa tu correo y contraseña institucional. Ese por un lado, ¿no? Tienes aquí para trámites académicos y también tienes pues la consulta al servicio de atención al estudiante para todo tipo de trámites, ¿ya? Servicio de atención al estudiante. Y además te quiero mencionar, Henry, a todos ustedes, que les he mandado a través del botón anuncios una serie de indicaciones cómo se va a gestionar el curso, cómo se va a manejar el curso. Ayer o en la clase anterior hemos estado viendo algunas cositas respecto a cómo es el sílabo, algunas indicaciones respecto a eso. ¿Ya? Entonces, ahí está. Muy bien. Por otro lado, en el botón anuncios he mandado archivos, he mandado videos y también les he indicado, y lo quiero compartir con todos ustedes en estos momentos, que aquí en el botón Zoom, ya cuando ustedes le dan clic al botón Zoom, van a encontrar reuniones pasadas. De manera que si ustedes no vinieron a la clase anterior, pueden darle clic a reuniones pasadas. ¿Ya? Reuniones pasadas y van a encontrar la clase que hicimos anteriormente. Esta clase, cuando termine, queda grabada. La pueden ver más tarde, ¿no? A las 11, 12 de la noche, no sé, mañana, pasado. Todas las clases quedan grabadas, no solamente este curso, sino de todos los cursos. ¿Ya? En este curso no hay delegado, ya hemos dicho que vamos a elegir delegado la próxima semana en la primera sesión, y en la segunda sesión estamos tomando la primera práctica calificada, cuyos contenidos son operaciones con números enteros y con fracciones. No sé si hubiera otra pregunta para ya empezar la clase, chicos. A ver. Por supuesto, una ¿Sí? pequeña pregunta muy fuera de la clase. Hoy día entré a lo que es Zoom y en cursos y ¿Ya? tengo dos áreas que se cruzan, tanto la área ahorita lo que es nivelación de matemática con la área de inglés. ¿Eso cómo lo puedo consultar para poder solucionar el problema? Ya. Tienes que consultarlo con el SAE en línea. ¿Ya? Sí, en línea. SAE en línea. Sí, SAE en línea. Tienes que hacer la consulta, ¿correcto? Porque definitivamente pues hay un problema de cruce ahí, ¿ya? Para Y ver cómo se puede hacer. Ya SAE en línea, busca en la página principal de la UTP. Stephanie, ya. ¿tenías otra consulta? Sí, no, quería acotar lo que indicó este compañero Kleiner, que el tema de inglés es un curso virtual, son cursos que llevan 24 horas, no necesariamente se cruzan, eso es Ah, por correcto, semana, así que eso correcto. no interfiere, igual consúltalo con SAE, pero esos son cursos virtuales, así que te dejan el archivo y tú lo puedes revisar mañana o después de la clase, no hay ningún problema. Correcto. No es necesario Ah, entonces ya. consultar. Es un aprendizaje asincrónico. ¿Qué significa? Que no tenemos por qué sincronizar con el profesor, ¿ya? Tú eliges el momento que vas a entrar, el horario, el momento que tú mismo te programas. Ah, ya, ok, muy entendido. Muchas gracias. Ok. Puedes hacerlo durante toda la semana, ¿ya? Ya, muy Bien. bien. Entonces, vamos a empezar ya el curso y simplemente indicarles, ¿no? Porque es muy importante que les haga la indicación a todos ustedes con respecto a lo que vamos a trabajar. A ver.
Un ratito, por favor, chicos. Ya. Un ratito que estoy buscando. Por favor, no dejen de revisar siempre sus anuncios, ¿ya? Sobre todo cuando estamos víspera de examen. No dejen de ver sus anuncios. Un ratito, un segundito. Ya. Con respecto a lo que estábamos trabajando ya en los foros, ¿ya? Bien. No sé si se ve la presentación, chicos. Ya. Miren, chicos, ¿ya? Eh, Algunos estudiantes optan por usar el editor de ecuaciones. Perfecto. Me parece muy bien. Sobre todo tomando en cuenta que probablemente, esperemos que eso no suceda, se nos puede ir la luz o puede fallar la conexión a internet, ¿no? Si falla la conexión a internet o hay algún problema o no, básicamente no sube el archivo, no sube la foto por algún problema, ¿no? No sube porque obviamente yo estoy queriendo subir la foto del celular. Entonces, profesor, no sube. Entonces, opto por editar la pregunta con el editor de ecuaciones que ya he mencionado en la clase anterior. ¿Correcto? Si algún alumno no vino a la clase anterior, tiene la clase grabada y puede ver todo lo que he explicado, ¿no? Eso está muy bien. Pero otros estudiantes, por ejemplo, hacen esto que me parece muy interesante. Toman la foto, muy bien, la suben a la laptop, a la PC, y de la laptop la pasan al Canvas. Y entonces sí les va a salir tal como la están viendo ustedes. Solamente que aquí ha salido un poquito torcida. Traten de cuadrarla mejor. Que sea una foto un poquito grande, pero no extremadamente grande. Y sobre todo que sea derecha porque acá ha salido de cabeza, ¿no? Entonces, cuando ustedes la pasan a la laptop o a la PC y de ahí la suben, o sea, lo hacen en dos tiempos, al Canvas, yo la voy a ver así. Pero otros estudiantes la pasan directamente del celular, no la pasan a la laptop. Entonces, yo voy a ver esto, que lo puedo descargar. De hecho, lo veo, lo abro, ¿ya? Pero, ¿qué podría ocurrir en un examen de repente? Que el alumno quiere subir esta foto y de repente en el examen o en la práctica la conexión no está muy buena y demora en subir. Entonces, una opción es pasarla a la PC o a la laptop y la otra opción sería de allí subirla pues digamos, al Canvas, ¿no? ¿Correcto? Pero ustedes tienen esas situaciones que les he mencionado y hay que estar preparado para todo. Porque si no sube la foto o demora en subir, esperamos un poco, ¿correcto? Y si actualizamos la página, va a subir, pero ya me pasa a la siguiente pregunta. O sea, no me da opción a nada, me pasa a la siguiente pregunta. Recuerden ustedes que cuando den examen, solo se puede avanzar de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, pero no se puede retroceder. Y recuerden que ningún profesor tampoco recibe nada por correo. ¿Ya?
Ningún profesor recibe nada por correo. O sea, profesor, mire, la pregunta 3, me olvidé de mandarla, se la estoy mandando por correo. Eso no se va a aceptar. Como que tampoco usted puede mandar una pregunta que no corresponde. La pregunta 3 la sube en la pregunta 1. Por eso es que cuando ustedes hacen este tipo de descarga de foto, tienen que saber esa foto a qué pregunta corresponde. ¿Ya? Porque de repente están ustedes en la pregunta 4 y me mandan la resolución de la pregunta 1. Entonces, lamentablemente yo no puedo hacer nada en ese caso. Ustedes son los que gestionan, los que manejan ¿no? Pero profesor, me equivoqué, si quiere se la manda a su correo. No recibo nada por correo, estamos prohibidos los profesores. ¿Ya? José Polo me dice, profesor, si no tengo laptop, tendrás una PC, ¿ya? El problema está en la conexión. O sea, la universidad no recomienda usar un celular para dar examen. Para clase normal, pero para dar examen, la universidad no recomienda eso, porque son dispositivos que tienen poco alcance. ¿Ya? Hecha la aclaración, ese era todo lo que quería decirles. ¿Bien? Entonces, nivelación de matemáticas para estudiantes de ingeniería. Operaciones con fracciones. Al igual que los números reales, las fracciones, al igual que los números enteros, perdón, las fracciones también se utilizan para expresar diferentes resultados en cálculos financieros, económicos, evaluación de proyectos y algunas propiedades físicas, químicas y mecánicas que pudieran interesarnos o algunos resultados. El logro de la sesión. Al finalizar esta sesión, el alumno resuelve problemas con autonomía y seguridad, cuya resolución requiere el uso de números fraccionarios. Aquí nos encontramos. La próxima semana hay repaso y hay práctica, y la tercera semana estamos haciendo los dos últimos temas que corresponden a esta unidad llamada Introducción a los números reales. En el campo de los números racionales, vamos a trabajar con números que tienen esta forma de expresar, forma de fracción, A sobre B, tal que A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, o sea, puede ser positivo, puede ser negativo, y el denominador B siempre tiene que ser un número diferente de 0. No puede haber un denominador 0, porque un número entre 0 está indeterminado. Entonces el conjunto de los números racionales, como este de acá, se denota como Q y es un subconjunto de los números reales, como lo vimos en la clase anterior. Una fracción, entonces, va a tener este tipo de trabajo. Va a tener dos términos. El término A es el numerador, el término B es el denominador. Y se llamará fracción si y solo si el resultado de dividir me permite encontrar un número decimal. Por ejemplo, 3 medios, un quinto, pero por ejemplo 6 entre 2 no sería una fracción, porque 6 entre 2 me da un número entero. Entonces, estos son los términos que forman parte de una fracción, con la salvedad de que el denominador, y lo dije hace un momento, debe ser diferente de 0. Aquí quisiera que presten mucha atención a lo que voy a explicar. ¿Ya? Miren, son fracciones, son parte de un todo. Entonces pertenecen al mundo de los números racionales. No son fracciones, son números irracionales. Pi, raíz de 2, raíz de 3, seno de 45, por ejemplo. Entonces, ¿dónde viene el razonamiento que vamos a ver ahora? ¿Ya? Suponga el alumno que este dibujo que está aquí representa el sueldo de Lucho, por ejemplo.
¿ya? Todo este cajón, todo este casillero, es el sueldo de Lucho. Entonces, nosotros en este capítulo vamos a decir el todo, el sueldo, la cantidad de alumnos, un pollo entero, lo que tú desees, siempre equivale a la unidad para plantear un problema, ¿ya? Ahora, si ese todo lo dividimos en varias partes iguales, claro está, ¿correcto? Cada una de esas partes se relaciona con ese todo, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a suponer que ese todo lo hemos dividido en 4 partes. Puede ser en 2 mitades, en 3 partes, en 4 partes, etcétera partes. Entonces, fíjense ustedes lo que está ocurriendo por acá, ¿ya? Yo digo, Lucho gastó la 4ª parte de su sueldo, ¿correcto? Ese es mi análisis. Entonces, eso vendría a ser un cuarto. Si eso gastó, es obvio que los casilleros que están en blanco sería lo que no gastó. Ese es el análisis simple. Pero eso que no gastó, ¿cuánto vendría a ser, muchachos? ¿Cuánto vendría a ser lo que no gastó? A ver. Hablando en fracciones. ¿Qué dicen ustedes? 3/4. Los 3/4. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, gastó, no gastó. Si tú sumas lo que gastó con lo que no gastó, te va a dar la unidad. ¿Correcto? Entonces, ese análisis tan simple lo vamos a mantener en muchos problemas. ¿Ya? ¿Correcto? Por ejemplo, para razonar rápidamente, sin dibujo, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Al todo, que es 1, le quitamos una parte conocida, un cuarto. Sin hacer ese dibujo, simplemente esta operación es muy sencilla para evitar sacar mínimo con un múltiplo. El 1, ya sea porque lo sumes o porque lo restes, en este caso lo estamos restando, ¿ya? Lo podemos colocar como 4/4, porque el denominador de la otra fracción es 4. Y entonces eso va a simplificar bastante nuestro trabajo de razonamiento. Y eso nos va a salir 3/4. 3/4. ¿Correcto? Entonces, si tú me estás entendiendo, ¿ya? Yo te puedo decir, a ver, Juan gastó los 5/7 de su sueldo. La pregunta sería, ¿cuánto no gastó? Y me gustaría que lo respondas así, rapidísimo. Se supone que tienes que restar de 1, ¿verdad? Todo su sueldo, que no sabemos cuánto es 1. Y le vas a quitar lo que ha gastado para saber cuánto no gastó. ¿Cuánto te sale allí? Sin necesidad de sacar mínimo con un múltiplo, tu cabecita está pensando que ese 1 se puede expresar como 7/7. Porque el denominador de la fracción que está al costado es 7. Y entonces tendríamos de esta manera. Entonces, lo que no gastó son 2/7 de su sueldo. Como estamos hablando de fracciones, aquí no cabe la palabra soles, no cabe la palabra dólares. Solo estamos hablando de fracciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es muy importante que a partir de ahora lo vayamos entendiendo. 2/7, muy bien, chicos, excelente. ¿Ya? Vamos a borrar esta parte. Y entonces siempre en este capítulo, cuando trabajemos con puras fracciones, la suma de todas las fracciones
siempre nos va a dar la unidad. ¿Correcto? Siempre. Por ejemplo, ¿cuánto le falta a un cuarto más 2/7 más 5/8? 5/8. ¿Cuánto le falta? X para hacer 1. O sea, ¿cuánto le falta para completar el todo? Ahí tenemos una operación. ¿Te das cuenta? ¿Ya? La pregunta podría ser, Carlos gastó 1/4 de su sueldo, luego gastó 2/7 de su sueldo y finalmente gastó 5/8. ¿Cuánto le queda? En fracciones, obviamente. No se puede hablar de dinero en soles. ¿Qué fracción de su dinero le queda? Podría ser la pregunta. Entonces tendríamos que plantearlo de esa manera. ¿Te das cuenta? Ya lo vamos a ver en problemas para que te des cuenta. ¿Ya? Muy bien, vamos a borrar todo esto y seguimos avanzando, chicos. ¿Qué tipo de fracciones podemos encontrar en este capítulo? Podemos encontrar, fracciones propias. Son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador, menor que el denominador. Quiere decir que si tú divides numerador entre denominador, el cociente te va a salir menor que 1. Fracciones impropias. Son aquellas donde ocurre todo al revés. El numerador es mayor que el denominador. En todos estos casos, el cociente es mayor que 1. Analicemos lo que está pasando acá. Aquí, en esta fracción, el numerador está muy cerca al denominador, pero como 43 es menor que 44, el cociente sale cerca a 1. Y en este caso que estamos viendo por acá, sucede todo lo contrario. 44 está muy cerca a 43, pero como el numerador es mayor, es un poquito mayor que 1. Quiere decir que estas dos fracciones representan un número decimal ligeramente cercano a la unidad. No así los demás ejemplos. ¿De acuerdo? Eso es para darnos una idea de lo que está pasando acá. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Hay fracciones que tienen el mismo denominador. Se llaman homogéneas. Y hay fracciones que tienen diferente denominador. Heterogéneas. Homo, el mismo. Hetero, diferente. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, sumar, si yo quisiera, por ejemplo, aquí, sumar estas dos fracciones, no tendría por qué sacar mínimo común múltiplo. Simplemente sumo los numeradores, 3 más 5, 8, y repito el mismo denominador. Pero si yo quisiera sumar esta fracción con esta otra, yo debería sacar mínimo común múltiplo. No solamente sumar, sino también restar. O si no, aplicar la técnica que ustedes ya conocen. Por ejemplo, ¿no? Estos dos se multiplican, 4 por 7, 28, y se copian el denominador. Y lo mismo se multiplican estos dos. 3 por 5, o 3 por 7, perdón, y a eso se le suma o se le resta, si fuera el caso, 4 por 9. Entonces, es muy importante que el alumno sepa que el resultado de esta operación, para evitar sacar mínimo con múltiplo, sería 4 por 9, 36, más 3 por 7, 21, sumo eso, y en el denominador quedaría 28. Sumo, pero también podríamos restar. O, en todo caso, el método que hemos aprendido en el colegio, sacar mínimo con un múltiplo, y luego dividirlo entre 4, y multiplicarlo por 3, y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. Reductibles. Cuando una fracción se puede reducir, cuando una fracción se puede simplificar,
significa que tanto el numerador como el denominador no solamente se pueden dividir por 1, sino que se pueden dividir por otro número distinto de 1. Por ejemplo, en el caso de 3/6, ¿ya? Acá arriba tiene tercia, abajo tiene tercia, y me quedaría un medio. Lo mismo acá, la segunda, lo mismo la última. Pero, ¿qué pasaría si el resultado que me sale fuese, por ejemplo, como este de acá, que es 3/7? Allí vemos que el único divisor común que divide a 3 y divide a 7 sería 1. No hay otro divisor común. Arriba tiene tercia, abajo no tiene tercia. Abajo puedo sacar séptima, arriba es imposible. Por lo tanto, la fracción queda tal como está. No tenemos por qué llegar a decimal. Ahí muere, ahí queda. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Que si yo encuentro este resultado, ahí queda. Pero si yo en un examen encuentro este resultado, esa no sería la respuesta. Porque mientras se pueda simplificar, se pueda reducir, se debe reducir. ¿Ya? Entonces, si un alumno se olvida de simplificar, significa que no ha respondido completamente la pregunta. Y la calificación de una pregunta está en función al desarrollo que usted va a presentar. Identificación de datos, planteamiento, procedimiento, resultado. Y ese resultado, en el caso de una fracción, si es reductible, hay que reducir. Y si tiene unidades, metros, soles, grados centígrados, habrá que colocar las unidades tal como se ha dicho ahí en la clase anterior. ¿Muy bien? Seguimos avanzando. Aquí, con este concepto, ya podemos aplicar, podemos utilizarlo para varias preguntas, para varios problemas. Por ejemplo, esto de fracción equivalente. 2/5 no es igual a 6/15, pero representa la misma porción. La misma porción. ¿Correcto? Si yo divido un todo en 5 partes y de las 5 partes tomo 2, equivale a dividir un todo, un pastel, por ejemplo, en 15 partes y de las 15 tomar 6. Pero equivale, no digo que sea igual. ¿Ya? En ingeniería, equivale es una cosa, igual es otra cosa. Por ejemplo, una válvula de media pulgada, ¿correcto? Puede ser una marca y la otra puede ser de otra marca. Ambas equivalen en la medida, en el diámetro, pero no significa que las válvulas sean iguales. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí, ¿cómo se plantea un ejercicio? Miren, un ejemplo, ¿ya? Halle la fracción equivalente, por ejemplo, a 2/5. Vamos a tomar el ejemplo que aparece ahí. ¿Ya? Entonces, me dan más información, no voy a resolver todavía un problema, solamente les voy a indicar cómo sería el planteamiento. Y lo que el alumno tendría que hacer acá es simplemente colocar f de fracción y recordar que los términos de una fracción, son el numerador y el denominador. O sea, en este caso sería a sobre b. Pero hay que recordar también que ese a, de acuerdo a la información del problema, vendría a ser un valor 2K, y ese b vendría a ser un valor 5K. Y que K no es más que una constante de proporcionalidad, que habría que encontrarlo en función a la información que nos brinda el problema. Por ejemplo, vamos a suponer que en el problema K vale 3. Si eso está ocurriendo, podríamos decir que la fracción que estamos buscando es 2 por 3, 6, el numerador, y abajo 5 por 3, 15. Y como ustedes se dan cuenta, esa sería la fracción equivalente a 2/5.
Pero quiero informarles también que cuando se resuelve este tipo de preguntas, no se debería simplificar. En cualquier otro tipo de problema lo puedes hacer, pero en este caso no, porque si tú simplificas, regresas a 2/5 y nosotros no queremos 2/5, queremos una fracción equivalente a 2/5. ¿Correcto? Ya lo vamos a ver en los problemas que voy a desarrollar. Con respecto a fracción de fracción, voy a empezar del ejemplo. Acá dice 1/3 de 1/4. Esta palabra de, que ustedes están encontrando aquí y que la pueden encontrar en cualquier problema, debe llamarnos la atención rápidamente. Porque esta palabra la vamos a decodificar en este capítulo, generalmente, como multiplicación. Del, de los, de las, multiplicación. Quiere decir 1/3 por 1/4. Y al multiplicarse me va a quedar 1/12. Entonces ahora vamos al dibujo. Suponga el alumno que este rectángulo representa, pues, ¿qué te digo? Una caja, un pastel, el sueldo de María, la cantidad que tú desees. Lo hemos dividido en 4 partes iguales. Y en una de esas 4 partes iguales se ha hecho una división, ¿no?, de 3 partes. Entonces, esto que está aquí es 1/4. ¿Ya? Esto que está aquí es 1/4. Todo este cajoncito que está acá es 1/4. Pero lo que se ha hecho es dividirlo todavía en 3 partes iguales. Y entonces, este cajoncito azul es el que representa realmente 1/3 de 1/4. Y, más claro que el agua, es 1/12. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, ¿ya? Juan ha gastado 1/3 de 1/4 de su sueldo, entonces eso para mí significa que lo que ha gastado es 1/12 de su sueldo. ¿Correcto? 1/12 de su sueldo. Y si su sueldo es X, pues ha gastado 1/12 de X. ¿Me dejo entender? Lo que no gastó sería la diferencia con la unidad. ¿Ya? Normalmente, en la vida real, no solemos hablar de esta manera, porque genera confusión, pero la matemática lo permite. Si yo voy a una pollería y pido, señor, deme 1/4 de pollo, me van a dar. Pero si yo le digo, deme 1/3 de 1/4, van a pensar que estoy bromeando. Como también si yo le digo, ¿me puede dar 5/8 de pollo? Lo ponemos en un aprieto a la persona que corta el pollo. Entonces, o no sabemos, o la señorita que cobra en caja no sabe qué cosa va a cobrar, ¿no? Tendría que ser una regla de 3 simple. Entonces, las cosas que no son prácticas no se usan, pero no es que no se puedan usar porque está mal, sino porque simplemente no resultan prácticas. ¿Ya? Muy bien, pero la matemática lo permite. Y recuerden que el todo siempre es la unidad. Entonces, aquí una pequeña recomendación. ¿Ya? Si relacionamos enteros con fracciones, ¿no?, conviene trabajar con una ecuación, en donde nosotros siempre al todo ya no le llamaremos 1, al todo le vamos a llamar X.
En el caso que nosotros trabajemos con números enteros y números fraccionarios. Si solamente trabajamos con números fraccionarios, el todo será la unidad. Pero si no, X. Y entonces, ¿correcto? Supongamos, gastó 3/4 de 5/6 de su sueldo, X. Eso merece un planteamiento. 3 por 5, 15, 4 por 6, 24. 15, ¿no? Sobre 24 es lo que ha gastado, ¿correcto? 15 sobre 24 es lo que habría gastado. Y entonces, lo que no gastó sería la diferencia con respecto, en este caso ya no voy a hablar de 1, voy a hablar de X. Lo que no gastó. X era el todo. Menos 15X sobre 24. Aquí hacemos el mismo truquito que les enseñé. Ese X se puede volver 24 sobre 24. O sea, 24X, ¿no? Sobre 24. Y a eso se le resta, pues, 15X sobre 24. ¿Ya? 15X sobre 24. La diferencia, ¿cuánto me daría? Me daría 9X 24. 9X sobre 24. Supongamos, me estoy adelantando un poquito, que lo que no gastó ya se conoce. Podría ser así. Gastó, le queda. En lugar de decir no gastó, puedo decir le queda. Si eso que le queda, que ya sabemos que es 9X sobre 24, es igual a una cantidad en soles, ahí estamos trabajando con números enteros. Y entonces allí cabe esa situación que les acabo de mencionar, hablar de X. Ahí podemos pasar, despejar ese X, 24 que está dividiendo pasa multiplicando y 9 que está multiplicando pasaría a dividir. Allí conviene trabajar con X, porque estamos relacionando enteros con fracciones. Mientras tanto, probablemente, no digo que no se pueda, sino que probablemente no sea necesario en algunos casos. Muy bien. Entonces, vamos a la parte que corresponde a problemas. ¿Ya? A ver, el producto de dos términos de una fracción es 192. Hallar la fracción si es equivalente a 3/4. La fracción no es igual a 3/4, es equivalente. Entonces comienzo a plantear 3K, 4K. Leo el problema. Dice el producto. No dice la suma. No dice la diferencia. Dice el producto. Porque si dijese la diferencia, yo tengo que restar acá. Si dijese la suma, yo tengo que sumar acá. Entonces, 3K es el numerador, 4K es el denominador. Como es el producto, multiplico. 3 por 4 me da 12. K por K, ahí aplicamos un poquito la teoría de exponentes, me daría K al cuadrado. Si usted no le pone el exponente 2, eso generaría un problema porque usted no está sumando, está multiplicando. Sebastián Roberto, dime. Profesor, una consulta, ¿cómo convirtió de 3/4 a multiplicación ahí? Porque el problema me lo está diciendo. Ah, El correcto. producto de los dos términos. ¿Ya? El problema me está diciendo el producto de los dos términos. ¿Quiénes son los términos? Vamos a subrayarlo. 3K, 4K. Si acá te hubiera dicho la diferencia, tú tienes que restar estos dos. Si acá te hubiera dicho la suma, tú tienes que sumar estos dos.
sea, tú tienes que ceñirte al problema. Es igual a 192. Al decir que es igual, resulta, se obtiene, ya estamos formando una ecuación. Hemos encontrado aquí que k cuadrado es igual a 16. Se extrae la raíz cuadrada en ambos miembros. Primer miembro. Y se extrae la raíz cuadrada en el segundo miembro. Y me sale 4. Pero la respuesta no es hallar k. Si ustedes leen la pregunta, es hallar otra fracción que sea equivalente a 3/4. Entonces, ¿por qué hemos hallado k? Porque se supone que es una constante de proporcionalidad. Entonces, la nueva fracción va a ser 3/4 sobre 4/4. Y me sale 12 sobre 16. Y tal como se dijo hace unos instantes, no se tiene por qué simplificar en este tipo de problemas, porque si lo hacemos, regresamos a 3/4 y nosotros no queremos 3/4, queremos una fracción diferente. Equivalente a 3/4, pero diferente en su presentación. Solo en este tipo de problemas no se simplifica. En cualquier otro caso, se debe simplificar, siempre y cuando se pueda. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? No, profe. Listo, muchachos. Les digo esto porque en la separata resolver ejercicios hay uno que dice la diferencia, otro que dice la suma. La suma, entonces no se puede plantear igualito. ¿Ya? Otros no le ponen K. Entonces, ¿qué están diciendo? Que 3/4 es 192. Eso es recontra falso. 3/4 es 12. Entonces, tenemos que saber qué estamos redactando, qué estamos planteando en un problema. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Vamos a otro ejercicio. Pero para saber si tú me estás entendiendo, porque yo pienso que es así, pero quiero estar seguro, yo te voy a pedir que participes, ¿ya? Con esta actividad. Mira, la frase, gasté los 3/5 de mi dinero para comprar un repuesto. ¿Qué parte me queda? Si no quiero trabajar con X, porque no voy a hablar de soles, no voy a trabajar con enteros, no le pongo X. Gasté los 3/5, me quedan los 2/5. ¿Correcto? ¿Cómo sale? Vas a restarle de 1, vas a restarle a 3/5, le vas a restar de 1. 1 menos 3/5, y ya te he dicho cómo se hace esa diferencia. Se le resta de 1, y si no gastaste y más bien ganaste, se le suma de 1. Profesor, me han aumentado el sueldo la cuarta parte. Entonces, si tu sueldo era como 1, ahora vas a ganar un cuarto más. 1 más un cuarto. O sea, 5/4 hablando en fracciones. No estoy hablando de dinero. ¿Ya? Invertí en la compra de un motor los 2/5 de mi jubilación. ¿Qué parte me queda? Obviamente los 3/5. Me aumenta un cuarto de mi sueldo. ¿Ya? Lo que les había dicho. Esa X que ustedes ven allí, solo se trabaja cuando usted vincula fracciones con enteros. Si no se hace ese vínculo, puede que valga la pena trabajar, puede que no también. Porque en todo caso, al trabajar con puras fracciones, el todo siempre es 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no es muy fácil trabajar con fracciones porque no se tiene, en el día a día, no lo hacemos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si el día completo son 12 horas, o 24 horas, perdón, y son las 10 de la noche,
significa que está transcurriendo en fracción 20/24. ¿Y qué es lo que queda del día? 2/24. Es un poquito complicado hablar de esa manera, pero sí, por ejemplo, sería fácil 5:15, 5:30, 1/4 para las 6. Y en otros países no dicen 1/4 para las 6, dicen las 6 menos 15. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que ir adaptándose a otra realidad, a otro país, y eso ocurre también pues con otras cosas que ustedes van a descubrir más adelante. Ejercicios explicativos. Se deja caer una pelota de cierta altura, calcular esta altura, sabiendo que en cada rebote que da, alcanza los 3/4 de la altura anterior, y que en el tercer rebote alcanza 81 metros. Entonces miren ustedes acá, chicos. Esta es la pelotita, ¿correcto? Vamos a verla de esta manera con el foco. Esta es la pelotita. Con respecto al piso hay una altura h. Como la pelotita va a dar 3 rebotes, cada rebote se relaciona con la altura anterior de acuerdo al problema de esta manera. El primer rebote viene a ser 3/4 de la altura anterior. O sea, vendría a ser, este sería el primer rebote. El segundo rebote viene a ser los 3/4 de la altura anterior, pero la altura anterior sería la del primer rebote. O sea, ¿correcto? El tercer rebote sería la nueva altura ahora. El tercer rebote se vincula con la altura anterior 3/4. Entonces significaría que estamos hablando de que el tercer rebote sería 3/4 de 3/4 de 3/4 de h. Y eso es igual a 81 porque el problema dice que en cada rebote alcanza los 3/4 de la altura anterior. Aquí viene el truco. D. ¿Qué significaba D? Por. ¿Se acuerdan? Y que este tercer rebote alcanza 81. Este es otro dato importante. Por eso es que todo este producto se iguala a 81 metros. Ya lo igualamos a 81 metros. Eso es lo que nos dice el problema. ¿Ya? El problema no nos dice que la altura es 81 metros. El problema no me dice que la altura del primer rebote es 81. El problema me dice que la altura del tercer rebote es 81. El tercer rebote viene a ser los 3/4 de los 3/4 de los 3/4 de h. Despejando, arreglando las cositas y despejando h, 3 por 3 por 3, 27, 4 por 4 por 4, 64, 64 que está multiplicando pasa, dividiendo, perdón, pasa a multiplicar, y 27 que está multiplicando pasa a dividir. Aquí podemos simplificar, novena, tercia, me va a quedar 3 por 64. 3 por 64 es 192. Pero hay que recordar un detalle muy importante. Este 81 no es un número, es una cantidad dimensional. ¿Qué significa eso? Que tiene unidades. Y eso hay que respetarlo siempre. Por lo tanto, el resultado que voy a reportar en mi examen, en mi práctica, tiene que ser así. Porque imagínate que un alumno me diga, la altura es 192. Bueno, ¿192 qué? Pulgadas, centímetros, yardas, metros, milímetros. O sea, en ese sentido, la universidad pide que el alumno identifique su respuesta. Acá, en problemas, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Entonces,
uno tiene que ser un poco explícito y no sobreentender, ¿ya? Si hablamos de corriente, amperios. Si hablamos de memoria, terabyte, gigabyte. No se sobreentiende eso. Si hablamos de temperatura, grados centígrados. Con que el alumno me ponga grado, bueno, ya se supone que ya está conociendo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el alumno me pone grados Fahrenheit cuando es grados centígrados? Entonces, se supone que el alumno no ha entendido de qué se trata o no ha entendido la escala de temperatura. Algo está pasando ahí. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Aquí quiero mencionar algo muy importante. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si en este problema no aparece la palabra alcanza, sino aparece la palabra pierde, tal como se encuentra en una pregunta que tienen ustedes en resolver ejercicios? Lo que se debe hacer siempre es trabajar con la altura que alcanza. Entonces, si pierde 3/4, vamos a ponerlo por acá, para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿ya? Acá. Esta palabra, a ver, no existe esta palabra, y aquí dice pierde. Estoy inventando una pregunta, no es exactamente igual a la que está en el resolver ejercicios, es muy parecida. Con la altura que se pierde, no se puede trabajar, porque es una altura que no la estamos midiendo, sino la altura que alcanza. Si pierde 3/4, lo que alcanza es 1/4. Si esto es lo que pierde, ¿correcto? En cada rebote, mido lo que alcanza, y lo que alcanza es 1/4 de 1/4 de 1/4 de la altura. Y eso se iguala a 81. ¿Ya? No se puede trabajar con la altura que pierde, porque eso no se ha medido, sino con la altura que alcanza. Entonces, hago presente esa observación para un problema que ustedes van a resolver ahora. Problema. Un galón de pintura rinde para 30 metros cuadrados. ¿Correcto? Ahí está la pregunta. 30 metros cuadrados. Este es, por ejemplo, un dato que podría estar presente en un balde de pintura de una marca determinada. Si con los 2/5 de los 3/4 de 8 galones, aquí hago la pausa, se ha pintado los 2/3 de los 4/5 de una pared, hago la pausa ahí. ¿Cuál es la superficie de la pared? Entonces, cuando me hablan de superficie, da lo mismo que decir área. Y si me están hablando de área, debo entender que el área se expresa en metros cuadrados. Y entonces, si el área se expresa en metros cuadrados, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a averiguar con esta cantidad de pintura qué parte de la pared se ha pintado. ¿Correcto? Y luego, sabiendo que un galón me rinde 30 metros cuadrados, la cantidad de galones que voy a emplear me permitirá hallar los metros cuadrados de toda la pared. Pero entonces, paso number one es hallar la cantidad de galones de pintura. Muy bien. Dos errores que se pueden cometer. Uno, el alumno quiere empezar por acá. Esta información de un galón, por el momento, no se debe utilizar. ¿Correcto? Porque no sabemos qué cantidad de pintura es la que se debe emplear. Dos, algunos alumnos no entienden lo que significa la palabra superficie.
y no saben que se expresa en metros cuadrados. Por lo que es importante ir tomando contacto con estos datos, con esta manera de trabajar. Entonces vamos a ver qué sucede por acá. Si con los 2/5, ¿de acuerdo? Ojo con los datos que tenemos acá, ¿ya? De los 3/4, ojo, estoy subrayando, estoy en color verde, estoy trabajando con esa palabra. Se ha pintado los 2/3 de los 4/5 de una. Obsérvese que la palabra de aparece varias veces repetida. De los, de las, ¿no? Entonces, eso para el alumno significa multiplicación. Entonces, 2/5 de los 3/4 de 8 galones con esa cantidad de pintura, se ha pintado los 2/3 por 4/5 por una pared. Si gusta, le ponemos el 1 acá. Entonces, la cantidad de pintura que tenemos acá en galones, ¿correcto? En galones, va a ser, pues aquí tenemos que simplificar, ¿no? 8 cuarta, arriba 2, ¿correcto? 2, 2 por 3, 6, ¿no? Por 2, 12, 12 sobre quinto, 12 quintos de galón. Como 12 es mayor que 5, ya el alumno se dará cuenta pues que esto es obviamente más de un galón, 4 galones y medio, 2 galones y medio, perdón, ¿no? Por eso no interesa por el momento. Y en cuanto a pared, 2 por 4, 8, 3 por 5, 15. Entonces, en nuestro análisis, esta cantidad de pintura solo está pintando 8 quinceavos de pared. O sea, me está faltando pintar pared. 8 quinceavos se divide la pared en 15 porciones y solamente pintas 8. Te falta pintar más porciones. Entonces decimos, si 12 quintos de galón me está pintando esta porción de pared, ¿qué cantidad de galones, una regla de 3, me pintaría toda la pared? Toda la pared. Y el todo, tal como ya lo he manifestado, es la unidad. La unidad. Cuando trabajamos en términos de fracciones. Al hacer la regla de 3, voy a multiplicar 12 quintos por 1 y lo voy a dividir entre 8 quinceavos. Entonces, a ver, voy a tener acá, de esta manera, ¿correcto? 12 quintos por 1, ¿correcto? Ahí está. Y lo voy a dividir entre ¿quién? 8 quinceavos. Como tú comprenderás, aquí se está aplicando el producto de los extremos, el producto de los medios. Sería 12 por 15 entre 5 por 8. O si tú gustas, la llamada técnica de la oreja. Bueno, ya lo borré. Técnica de la oreja. ¿Ya? Eso se estaría aplicando allí. Y me estaría saliendo 9 medios. 9 medios de galones. Pero no he respondido a la pregunta todavía. Entonces voy a la parte final. Ahí regresó. ¿Ya? Entonces, 12 por 15 entre 5 por 8 y se forma la orejita. Entonces ahí puedo simplificar. Quinta arriba, quinta abajo, cuarta arriba, cuarta abajo, ¿no? Y obtengo 9 medios. O sea, estamos invirtiendo 9 medios de galones. 9 entre 2, ya tú te imaginas más o menos cuánto es 4 galones y medio para pintar toda la pared.
Pero 4 galones y medio no responde a la pregunta, porque lo que te preguntaron en el examen es el área en metros cuadrados. Entonces allí, ya con este dato, dices tú, si un galón me rinde para 30 metros cuadrados, dato del problema, ¿correcto? Con esta cantidad de pintura, 9 sobre 2 galones, ¿cuánto se pintará? Y hacemos el producto en aspa. Al hacer el producto en aspa, despejamos y la incógnita sería metros cuadrados, porque acá la X está en metros cuadrados. Me sale 135 metros cuadrados. ¿Correcto? Eso es lo que corresponde a la pregunta 3, que es una pregunta bastante interesante, pero que realmente implica el conocimiento de lo que ya habíamos visto, de los telas. ¿Ya? Muy bien. Ahí está entonces. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a ver un problemita más. El precio de un artículo se recarga en un cuarto de su precio de costo. Coma. Pero al momento de la venta se realiza un descuento de un tercio del precio fijado. Entonces, antes de seguir leyendo, es importante que nosotros analicemos qué está pasando acá. ¿Ya? El desarrollo que está en la diapositiva probablemente no sea muy entendible, que digamos. Precio, no se sabe cuánto vale. Como voy a trabajar con pura fracción, 1. El sueldo de Juan, el precio, cualquier todo, en el presente es 1. ¿Ya? Cuando trabajemos en fracciones. Se recarga, o sea, aumenta. De ese valor aumenta un cuarto. Ojo, yo puedo trabajar con X también, pero probablemente no sea necesario. Al recargarse un cuarto, ya ustedes saben que ese 1 se convierte en 4 cuartos. Entonces, todo eso me va a dar ¿cuánto? 5 cuartos. Ese es el precio con la recarga. Al momento de pagar, al pagar, sucede algo. La señorita me dice, señor, usted tiene un descuento. Ah, miren. Entonces, el descuento no se paga. ¿Y cuánto es el descuento, señorita? Señor, es un tercio. ¿Un tercio de quién? Del precio fijado, o sea, de 5 cuartos. Esa palabra de me permite a mí que yo multiplique. Ese de no es una simple palabra, tiene una connotación matemática. Ese de significa multiplicación, me dejo entender. Entonces, ese sería el descuento. 1 por 5, 5, abajo 3 por 4, 12. Eso es lo que me van a descontar, eso es lo que no voy a pagar. No voy a pagar. ¿Correcto? Por eso se llama descuento. Entonces, ¿qué es lo que voy a pagar? Voy a pagar las 2/3 partes. ¿Correcto? De 5 cuartos. O lo que es lo mismo, 7/12. Si gusta lo ponemos 2/3 partes de 5 cuartos. Lo pongo solamente para que ustedes sepan, ¿no? Pero se saca del otro resultado que teníamos. ¿Cuánto le falta a 5/12 para hacer la unidad? 7/12. Eso es lo que está faltando.
Si tú estás pensando en dinero, así no funciona la cosa. Tienes que pensar en fracción. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que vas a pagar. Perdón, 10 sobre 12. Ahora mira, este resultado que acabamos de encontrar es una fracción reductible. Por lo tanto, si tú pones como respuesta 10 sobre 12, no es la respuesta. Siendo una fracción reductible, estás obligado a reducirla. Y nos quedaría 5 sextos. Eso es lo que vas a pagar. Pero no hemos respondido a la pregunta, porque la pregunta dice, ¿qué fracción de su precio de costo se ganó o se perdió? Entonces, para responder la pregunta, debemos hacer un pequeño análisis. ¿Y ese análisis en qué consiste? En comparar este valor con este valor. Al comparar esos dos valores, te das cuenta, ¿ya?, que lo que se va a pagar es menor que el precio inicial. Entonces se va a pagar menos, porque 5 sextos es menor que 1. Por lo tanto, decimos que se ha perdido un sexto. Se ha perdido un sexto. En la venta, hemos perdido la sexta parte. La sexta parte de su precio. Obviamente es un poquito difícil de entender porque no hablamos de soles. Hablamos de fracciones. ¿Ya? Hablamos de fracciones. Muy bien. Entonces aquí, ¿de dónde salió 5 cuartos? Ya, simplemente estamos sumando 1 más 1 cuarto. ¿Te acuerdas que te dije que ese 1 lo podemos expresar como una fracción también? Que en este caso, convendría ponerlo como 4 cuartos, porque la otra fracción tiene denominador 4. 4 cuartos es lo mismo que 1. Al sumarle 1 cuarto, ¿eso cuánto me va a dar? Cuartos. ¿De acuerdo? Ahí está la explicación. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Marjorie, dime Marjorie. Profesor, ahí decía que en la parte de descuento, en el ejercicio que al costado le descuentan al 1 entero, o sea, un artículo, le descuentan 1/3. ¿Por qué usted le descontó el 5 cuartos? Bueno, lo multiplicó. No, no entendí muy bien. Porque este es el precio que se va a pagar. 5 cuartos. ¿Ya? Es el precio que se va a pagar en este instante. Entonces, este de acá es el precio que se va a pagar. Pero al momento de pagar, se descuenta la tercera parte de lo que se iba a pagar. Este es el precio inicial, esta es la recarga, 5 cuartos, ¿ya? Y al momento de Pero, pagar, se descuenta 1/3 de quién? No de 1, sino de 5 cuartos. Todo, entonces, profesor, sí, todo está referido a 5 cuartos. Dime, entonces es que yo me estaba guiando con la resolución del costado, que dice 1 menos 1/3. 1 menos 1/3. Sí, acá al costado donde dice resolución abajo, ahí Ah, está ya. claro, me Esto estaba es, guiando de 1 menos et- 1/3. esto es lo mismo. Porque mira, ve, 1 más 1 cuarto, este era el precio inicial, 1. Con la recarga, este sería el nuevo precio ahora. Todo esto. ¿Ya? El nuevo precio. 5 cuartos. El 1 menos 1/3 es esto de acá, lo que vas a pagar. Lo que pasa es que aquí, de frente calcula lo que vas a pagar. ¿Vas a pagar cuánto? ¿Los 2/3
de 5 cuartos. Por eso es que acá no se debe entender. 1 menos 1/3 es lo mismo que 2/3. Más fácil es hacerlo así. Ya, pero, Descuento, o sea, usted puso, ay, disculpe, es que usted puso ahí en el descuento 1/3 por 5 cuartos es igual a 5 doceavos. Ese claro, 5 doceavos o 5 sobre 12 no lo utilizó al final, ¿verdad? ¿O en qué momento lo puso? Porque no me di cuenta. ya, lo que pasa es que eso, 1/3 por 5 cuartos me sale 5 doceavos. Ese es el descuento, eso es lo que no voy a pagar. ¿Correcto? Eso no voy a pagar. ¿Qué es lo que voy a pagar? 2/3, que vendría a ser todo esto de acá, ¿ya? 2/3, que vendría a ser todo esto de acá. Todo esto es 2/3. Si no vas a pagar Ah, la tercera parte, ¿cuánto vas a pagar? Las 2/3 partes. ¿De cuánto? De 5 cuartos. Estos dos están enganchados. Vas a pagar 2/3 de 5 cuartos. ¿Ya? ¿Y eso te ah, da cuánto? 10 doceavos. ya, gracias. Ujú. A ver, ¿alguna otra Profesor, consulta por ahí? sí, profesor, corrígeme si me equivoco. En base a la pregunta del ejercicio, pienso yo, creo que por eso mismo mi compañero se está confundiendo, creo que en la parte del descuento no vendría tanto a resolverlo, ¿no? Sino solamente como referencia que el descuento es 1/3, por lo tanto, como la pregunta se refiere a que cuánto perdió, sería, como el descuento es 1/3, yo agarraría los 2/3, o sea, entre Claro, comillas, entre comillas, Claro, directo. la resolución no vendría porque no ayudaría por la pregunta, no solamente como referencia del tercio nada más. No sé sí, si me o equivoco, sea, profesor. tienes razón y gracias por tu comentario. Esto de acá lo he puesto para que ustedes lo tengan como referencia, efectivamente, pero lo que realmente importa es esto, Claro, por eso me porque eso es lo confundí, que voy a porque pagar. no sabía en Claro, qué momento había utilizado el 5 sobre 12. porque si ustedes me dicen, profesor, ¿de dónde salen esos 2/3? ¿Ah? Del análisis. Si no pago 1/3, pago 2/3. Si no pago la mitad, pago la otra mitad. Si no pago 1/4, pago los 3/4. O sea, es un juego, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de dinero, pero acá estamos hablando de fracción. Entonces, he puesto la palabra descuento para que se den cuenta de que eso solo me sirve como comentario, pero lo que realmente me sirve es lo que voy a pagar, que es los 2/3. ¿Ya? Entonces, si todo esto de acá, todo este cajoncito, es 5 cuartos, ¿ya? A ver, lo voy a poner en dibujito, 5 cuartos, y ese cajoncito lo dividimos en 3 porciones, ojo, todo eso es lo que voy a pagar, 5 cuartos. Al momento de pagar, la señorita me dice, señor, ¿sabe qué? Usted no va a pagar 1/3, entonces esto es lo que no voy a pagar. Entonces, ¿cuánto voy a pagar? 2/3 de 5 cuartos. ¿De acuerdo? Y eso vendría a ser 5/6. Comparando 5/6 con el precio inicial, nos damos cuenta que hay una pérdida, porque 1 es mayor que 5/6, dado que esta es una fracción propia, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces ahora otro detalle importante. Bueno, acá tienen ustedes, por ejemplo, ejercicios retos, que ya el tiempo no nos va a alcanzar. Alberto dedica un octavo a jugar en la computadora, un 16avo a comer, un cuarto del día a dormir, ¿no? Y el resto del día lo dedica a cumplir con los trabajos del colegio, más X. Como el día completo es el todo,
el todo es 1. Por eso es que formo la ecuación igual a 1. Y este X es el tiempo que dedica al colegio. La pregunta es, ¿qué fracción del día dedica al colegio? Pues, como son fracciones heterogéneas, voy a tener que sacar el mínimo con un múltiplo, y todo lo que ustedes ya conocen, le va a salir 7 sobre 16. Y eso lo vamos a restar de 1, pero como ya les enseñé, ese 1 no va a ser 1. Lo convertimos en una fracción. A ver todos, ¿en qué fracción lo convertimos para poder restar? A ver, ese 1, ¿en qué fracción lo convertimos para poder restar? Este 1. 16 sobre 6 sobre 16. ¿Por 16. qué 16 sobre 16, profesor? Porque la otra fracción tiene denominador 16. ¿Me dejo entender? La fracción que ya se conoce es la que manda. Si el denominador fuera 9, 9 sobre 9. Si el denominador fuera 8, 8 sobre 8. En este caso 16, por eso es 16 sobre 16, con la finalidad de evitar sacar mínimo con un múltiplo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, estimados alumnos. Bueno, acá es bien parecido, y simplemente voy a preguntarles a todos ustedes, ¿ya? A ver, voy a preguntarle a Alex o Ángel, cualquiera de los dos, ¿cuánto representa un tercio de un cuarto? Así al ojo nomás, sin lapicero, sin papel. ¿Cuánto representa? O a cualquiera de ustedes, a ver. ¿Un Que quiera doceavo? participar. Un doceavo, punto. Se acabó. Completar la expresión. Gasté los 3/4 de la mitad de mi sueldo. ¿Eso qué representa? No es usual hablar así en nuestro mundo. ¿Ya? Gasté 200 soles, se acabó, pero gasté los 3/4 de la mitad de mi sueldo. ¿De qué estamos 3 hablando? octavos. Estamos hablando de 3 octavos, porque estamos multiplicando 3/4 por 1/2. Y si estamos gastando 3 octavos, ¿cuánto me está quedando? 5 octavos. 5 octavos. A 3 octavos le resta de 1. 3 octavos. Ese 1 se convierte en 8 octavos. ¿Por qué 8 octavos? Porque 3 octavos tiene denominador 8 y entonces ese denominador es el que manda para que el 1 se transforme. ¿Cuál es la diferencia entre una fracción reductible y otra irreductible? ¿Quién sabe? Que uno se puede simplificar y el otro no. A ver, ya se olvidaron de activar la manito algunos, ¿ah? No puede ser. En 2 días ya la manito ya fue, ya. ¿Ah? ¿En qué se diferencia una fracción reductible y una irreductible? ¿Quién sabe? A ver. Marjorie acaba de levantar la manito. Dime, Marjorie. Se puede reducir, se puede simplificar y el otro no. Así es. Y si se tiene que simplificar, ¿se debe o no se debe simplificar? Sí. Se tiene que simplificar. Porque si no se simplifica, no es la respuesta. ¿Ya? Entonces, en este caso que estamos viendo, nunca se pregunta lo que ya se sabe. ¿Correcto? Profesor, me sale 2/4. No es 2/4, es 1/2. Profe, me sale 3/6. No es 3/6. Es otra cosa. ¿Ya? Y hemos visto los tipos de fracciones. Bueno, no hemos visto este, por ejemplo. Simplemente como comentario. Si en el denominador encuentras un múltiplo de 10, se llama fracción decimal. ¿Ya? Es la única novedad. Entonces, ¿por qué se llama decimal, profesor? Porque lo podemos convertir a decimal, al toque, en un 2 por 3. Mira, 32 entre 100. Observa.
¿Qué hacemos? Del último dígito, 2, corremos 2 lugares hacia la izquierda. 0,32. Y es un decimal. El otro, 45 entre 10.000, son 4 ceros. El último dígito, 5, corremos a la izquierda 4 lugares. Al correr 2, ya no tenemos que avanzar, rellenamos con ceros, pero nos va a quedar 0,0045. Y les pregunto, ¿cómo quedaría esto convertido en decimal sin necesidad de dividir? Al ojo. La última. ¿Cómo quedaría? Si me han entendido. ¿Cuántos ceros hay abajo? 5, ¿verdad? Corran, avancen del último dígito, que es 3, 5 lugares a la izquierda. Del 3 avanzan al 7 y ya tienen 2 lugares. Y los que les falta avanzar lo rellenan con ceros. ¿Cómo quedaría todo saber? ¿Quién sabe? 0,00073. De esa manera, usted ha transformado decimal sin dividir nada. En los demás casos, caballero, hay que dividir. No queda otra. ¿Ya? Muy bien. Agradecerles a todos ustedes. Y ahora nos vamos todos, todavía tenemos unos 5 minutitos, vamos a aprovecharlos al máximo. Todos nos vamos al resolver ejercicios. Y esta vez vamos a cambiar la modalidad de trabajo. ¿Ya? Vamos a cambiar la modalidad de trabajo. Miren, chicos. Estamos en sesión 2. ¿Ya? Les he colocado aquí 2 preguntitas. ¿Ya? Este es el foro de la sesión 2. Por lo tanto, es en este foro en el que tenemos que trabajar. El foro de la clase anterior ya lo vimos. Entonces, aquí he colgado 2 preguntas que son las mismas que están en el archivo resolver ejercicios. Me conformaría con que ustedes resuelvan solamente la pregunta 1, porque ya el tiempo nos está ganando. Pero si alguien quiere resolver la pregunta 2, encantado, nos quedamos unos minutos más. Sin embargo, y escúchenme bien lo que les voy a decir, no es necesario que ustedes me manden todos los ejercicios resueltos. ¿Ya? Entonces, si mañana, pasado, resuelven algo y no tienen ninguna duda, no es necesario que ustedes hagan consultas. Si tuvieran alguna duda, me mandan la consulta. Pero hoy, no es necesario que ustedes me manden todo. Roger, Joseph, está Sí. levantando la mano. Sí, profesor, disculpe. Eso es, las preguntas que usted puso está en la clase número 2, ¿verdad? La Sí, clase en el foro. estas preguntas son del resolver ejercicios, del archivo resolver ejercicios. Eso está en el foro de la clase 2, ¿verdad? Sí, recuerden ustedes, a ver, y algunos han entrado a este foro sin haberlo, ¿ya? Sesión 1 son los días que nos corresponde martes. Sesión 2 son los jueves. Ok, profesor, gracias. ¿Ya? La S mayúscula significa semana y la minúscula significa sesión. Martes, jueves. Dos participantes levantaron la manita. A ver. Díganme. ¿Alguna pregunta? Profesor, sí, profesor, Sí, dime. disculpe, con respecto a la clase pasada, ¿se acuerda que los ejercicios que habían quedado pendientes, igual por el tema, usted había mencionado que no se tenían que resolver fuera de clase, ¿no? Porque lo íbamos a resolver supuestamente hoy. ¿Es necesario que lo terminemos y lo seguimos colgando todas las resoluciones No. o solo lo dejamos ahí? Solamente lo archivan para ustedes y si hubiera alguna consulta en alguno de ellos, me la hacen llegar. Porque el día lunes voy a hacer un pequeño repaso. ¿Ya?
Ah, ok, profesor, Solamente gracias. si tuvieran alguna duda. O sea, si ustedes me cuelgan los 10 ejercicios, mire, ustedes son 40 alumnos. 40 por 10 son 400 ejercicios. Entonces, se va a llenar aquí el foro. Entonces, solamente participen durante la clase y ya, fuera de la clase, lo desarrollan para ustedes. Si hay alguna duda, me lo consultan. El foro lo tenemos abierto hasta el día viernes, ¿ya? Pero cada foro tiene su particularidad. Este foro que estoy señalando acá con la manito, miren, este foro, ¿ya? Fue de la clase anterior. Y este foro que estoy señalando acá es de la clase de hoy. Los dos están abiertos hasta el día viernes. Si no hay ninguna consulta, ahí queda. No tienen por qué subir los ejercicios. Vamos a cambiar un poco la modalidad, ¿ya? Porque de repente alguno de ustedes trabaja, no tiene tiempo y lo ha resuelto, pero le cuesta tomar foto, digitalizar. Entonces, para no complicarles un poquito el trabajo, con que ustedes lo resuelvan ya es suficiente, ¿no? No necesitan, dentro de la clase sí lo van a subir, fuera de la clase no va a ser obligatorio. José Polo Guaches, dime. Los ejercicios están en el archivo resolver ejercicios. Yo he sacado 2 de allí y los he pegado. ¿Solo el primer ejercicio resolvemos o avanzamos nosotros? No, solamente uno de ellos o dos para participar, ¿no? Porque ya no va a quedar tiempo de hacer pues, más ejercicios porque ya el tiempo nos ha ganado. Con que hagan el primero, ya han participado, pero queda para que ustedes resuelvan fuera de la clase. O sea, lo que yo quiero decir en otras palabras para que me entiendan bien. A ver. Estos 10 ejercicios, miren por acá, por favor. Solamente resuelvan el 1 y si alcanza el tiempo, el 2. Lo demás no le va a alcanzar el tiempo. Tampoco me lo van a mandar por el foro. Simplemente lo que van a hacer es resolverlo y archivarlo ya en un cuaderno, en unas hojas. Si hubiera alguna consulta con respecto a ellos, me mandan la consulta o me dicen, profe, lo he hecho así, ¿está bien? Si es que desean hacer, no están obligados a hacer la consulta. ¿Ya? Tampoco están obligados a subir todo porque es demasiado. Y de repente voy a quedar mal con ustedes porque va a terminar el día domingo y no he terminado de revisar. Entonces, para no quedar mal, me basta con que participen en la clase. Y durante la semana me hacen las consultas. Hasta mañana, tenemos plazo hasta mañana para hacer consultas porque los foros se cierran los días viernes. Ah, otra cosita, chicos, no se vayan a olvidar de las evaluaciones continuas, ¿ya? No ¿Eso se hasta vayan a cuándo tenemos olvidar nuestro? de las evaluaciones continuas que ya les he dicho, vencen los días domingos. ¿Alguna pregunta por acá? No, todo claro, profesor. Ya, chicos. Profesor, yo una pregunta. Dime. La evaluación continua de la clase de hoy también es hasta el día domingo. Sí, ¿verdad? Sí, todas son hasta el día domingo. Todas, Ah, sea de la de ambas clase sesiones. 1 o de la clase 2, ambas se cierran el domingo. Ok, gracias. Ya, pero eso sí, tienen solamente un intento. Una vez que ustedes arrancan, ya no pueden parar ya, porque se les cierra y simplemente, si no han hecho nada, cero. Si han hecho una, si está bien, hay puntaje, pero hay que evitar que eso suceda. No hay más Profesor, preguntas, una ¿verdad? consulta. Sí, dime. Hay algo que no entendí. En lo del foro, igualmente podríamos enviar los 10 problemas resueltos o sea, o solo uno para que no se llene. A ver, no te escucho muy bien. ¿Podrías subir el volumen de tu
Micrófono, por favor. O sea, en este caso nos indica que no podemos mandar los 10 problemas resueltos. O sea, es opcional, ¿correcto? Sí, Pero igualmente dentro podríamos de, enviarlo para verificarla si estaría correcto las respuestas o no. dentro de la clase, dentro del tiempo que dure la clase, porque ya me ganó, 15, 20 minutos, puedes mandar lo que tú quieras. La uno, la 2, la 3, ¿no? Y una vez que termina la clase, puedes hacerlo como una consulta, pero no de todos. Manda solamente el que tú eh, tengas duda o el que quieras aclarar o el que quieras que más o menos te dé una idea si es que tuvieras alguna consulta. ¿Ya? Está correcto. Porque si no se me va a llenar a mí de 400 ejercicios y el problema es que va a llegar el día sábado, día domingo y de repente no voy a poder responderles a todos y voy a quedar mal. Entonces, si no hay consultas, normal. No tienen por qué Perfecto. mandar los 10 ejercicios. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya está. Listo. Entonces, voy a revisar los foros si es que ustedes están mandando. Profe, disculpe. Sí, eh, Dos cositas. Primero, una es en duda y la otra si se puede hacer, claro. La primera ya. es, todavía no hay un grupo de WhatsApp, ¿no? La segunda es, si es que no hay, se puede crear uno y puedo mandar el enlace. Y ya como usted la otra semana va a elegir el delegado, le paso el host a él y yo me quito el host. Ya, te respondo la primera. Efectivamente, no hay un grupo de WhatsApp. Te respondo la segunda. Si tú deseas, puedes formar ese grupo y como tú mismo lo acabas de mencionar, la próxima semana, cuando se elija el delegado, ya se lo pasas al delegado y tú ya te retiras de ese, ¿no? De ese host, no hay ningún problema. Ok, profe, muchas gracias. No te preocupes. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que sería lo mejor por ahora. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo no formo un grupo de WhatsApp, ¿ya? Yo no participo en el WhatsApp de ustedes. Pero sí me puedo comunicar en caso de extrema urgencia con el delegado o a través de la bandeja me comunico con él. Entonces es muy importante que ustedes la próxima semana elijan su delegado. Nos toca, creo, el día martes, ¿no es cierto? Ya, como ahí tenemos 3 horas, y hacemos un repaso, ahí aprovechamos para elegir el delegado y no lo vamos a molestar mucho al delegado, pero el delegado sí tiene que estar al tanto de las fechas de las prácticas. De todas maneras, yo voy a mandar un aviso. El delegado tiene que estar al tanto de eso. O sea, el trabajo del delegado es muy pequeñito, ¿no? O sea, no se le va a molestar mucho. Pero bueno, es un apoyo para el profesor cuando sean casos de emergencia que se pueden presentar. ¿Ya? Bien, chicos, me gustaría entonces que ustedes vayan resolviendo pues esa pregunta que está en el foro. Voy a revisar si alguien la ha resuelto porque ya el tiempo nos está ganando. Efectivamente, la primera pregunta sale 56/24, ¿ya? Y como ustedes saben, no se puede simplificar. Esa primera pregunta es la del archivo resolver ejercicios. Para aquellos que no vinieron a la clase anterior, no hay tareas en este curso, pero se supone que el alumno tiene que trabajar los ejercicios. Stephanie, muy bien, la segunda pregunta sale 4 metros. La segunda pregunta sale 4 metros porque se tiene que trabajar con la altura que alcanza, no con la altura que pierde. Está muy bien.
Guaroto, Yael, Guaroto, la manera de expresar tu resultado tiene que ser una fracción. O sea, 56 sobre 24. No es la forma correcta de expresar el resultado. Ah, ya, me faltó el ¿Ya? slash. Sí, Yo lo claro, puse separado. Ok, ok, ok. porque no responde a la pregunta. Ok. Y si tiene unidades, hay que respetar las unidades. Leo, muy bien, correcto. Ya, miren chicos, chicos, miren ustedes acá la pantalla un ratito. Miren, ese es el tamaño de foto, puede ser un poquito más grandecita, pero eso es lo que yo les pido siempre, que esté bien centrada la foto, que no esté de cabeza, ¿no? Y preferencia pues con lapicero, porque a veces hay lápices que no, de mina no se ve muy bien, ¿ya? Entonces, seguramente Leo ha subido la foto a la laptop y de la laptop la ha subido al Canvas, ¿no es cierto, Leo? Sí, profe. Claro. En cambio, cuando uno lo hace directamente en su celular, profe, no sube, profe, no carga, profe. Y cuando carga, carga así, miren. Miren, ¿ah? Al final yo lo voy a abrir, yo lo abro. Pero si es un examen, viene la desesperación del alumno. O de repente se le está queriendo ir el internet. Entonces, en ese caso, yo recomiendo que ustedes, ¿no? Tengan a la mano que si no se puede subir foto, digitalizar el ejercicio con el editor de ecuaciones. No está permitido que el alumno me envíe archivos en Word, archivos en PDF, pantallazos. El alumno me tiene que enviar fotos, ¿ya? Esas recomendaciones se las voy a dar el día martes. Y por favor, estoy preparando un archivito que se los voy a mandar por anuncios, ¿ya? Para que lo lean, cómo se tiene que rendir, esa práctica. No es nada del otro mundo. Ya lo vamos a practicar el día martes. Y veo que la mayoría ha resuelto la primera. Entonces, los demás ejercicios ya queda para que ustedes lo vayan trabajando un poquito mañana, un poquito pasado mañana, ¿ya? José Polo, la respuesta no es 36 sobre 24, es 56, porque 7 por 8 es 56. ¿Ya? Ojo, revisar bien lo que estás redactando. ¿Ya? Tú has puesto 36, entonces allí ya hay un pequeño error en este caso. Bien, chicos, no sé si hubiera otra consulta por ahí porque ya estamos terminando. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, chicos. profesor. Buenas noches, Buenas noches, profe. profesor. Hasta Que luego. Hasta descansen, luego, cuídense. profesor. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídese, profesor. Buenas noches.